Capítulo 103. Vol. 2. Red en las sombras. Jan estaba de espaldas a la puerta, escuchando las voces del otro lado. Eran apagadas, y no pudo distinguir todas las palabras. Pero comprendió la intención inicial de la conversación. Suave, reprendió en silencio. Muy suave. Dejó su bolso en la encimera, junto al fregadero, y exhaló lentamente. Con el peso apoyado en la encimera, Jan se inclinó ligeramente hacia adelante, mirándose en el espejo sobre el lavabo. Esa mañana aún no se había aseado. Tras regresar la noche anterior, se había quitado la ropa y se había desplomado. No la ayudó que estuviera completamente empapada por la lluvia. Prácticamente fue como bañarse con la ropa puesta. Tras descansar, descubrió que no era lo mismo. Se sentía sucia y mugrienta. Todos lo habían estado, después de la noche anterior. Pero solo había una ducha, así que tuvieron que turnarse. Todos habían sido más rápidos de lo que ella esperaba, y se conformó con ser la última. Aunque eso no cambió su deseo de terminar cuanto antes. Esa había sido, sin duda, la razón por la que interrumpió tan bruscamente su conversación con el mensajero. Había sido una conversadora brillante e impecable durante todo el proceso. Cualquiera que dijera lo contrario era un mentiroso, y ella lo castigaría. Jan simplemente no soportaba estar cubierta de mugre, con el pelo revuelto, ni un segundo más. Se miró al espejo solo para intentar recalcar ese punto. Su cabello, normalmente exuberante, estaba enredado y anudado, sus mechones rubios intentando encadenarse. Los aceites naturales que los cubrían se sentían grasosos y cerosos al pasarse los dedos por ellos. Hizo una mueca al tocarse las puntas, buscando alguna hendidura. Cepillarlo después sería una pesadilla. Al mirarse al espejo, vio cómo la noche le había pasado factura. La forma en que el poco maquillaje que llevaba se había corrido por la lluvia. La mugre y la suciedad pegadas a sus brazos, empolvándole la cara y manchando sus piernas. Había visto cómo se veía su ropa después de una noche de pelea y recordó por qué el blanco no era su color preferido. Lavar la ropa iba a ser complicado para quitar todas las manchas. Al menos los que se lavarían. Los que podía ver. Disgustada, se quitó el pijama y abrió la ducha. Todavía estaba caliente por Blake, y no tardó en alcanzar la temperatura que prefería. El aire estaba húmedo por el vapor de todos los que la precedieron, las paredes manchadas de gotas de agua. En parte, se alegró de que el calentador de agua del apartamento fuera tan grande. Si hubieran estado en casa, en Patch, sus duchas habrían estado frías después de solo 3. Papá nunca quiso cambiar el calentador de agua, pensó distraídamente, dejando que el agua caliente resbalara de su mano mientras comprobaba su temperatura. Cuando consideró que estaba suficientemente caliente, abrió la cortina y entró, dejando que el líquido hirviente la cubriera. Sus cabellos dorados parecieron detenerlo por un instante, antes de empaparse, y el agua se desplomó rugiendo hasta el suelo de la ducha. Cayó con un golpe repentino, antes de caer al desagüe. Jan dejó que el agua caliente continuara bañándola por un momento, dejando que el calor se apoderara de su cuerpo. Podía sentir cómo se acumulaba lentamente en su interior al pasar el agua, arrastrando consigo la suciedad suelta y el sudor seco. Poco a poco, empezó a sentir cómo su cuerpo se relajaba a medida que sus músculos se relajaban, la tensión abandonaba su cuerpo. Necesitaba eso, más de lo que había necesitado sentirse limpia. Dejar que el estrés la abandonara, aunque solo fuera por un momento. No podía hacer nada para sentirse limpia. Ni siquiera sabía por dónde empezar. No era una sensación a la que estuviera acostumbrada. Sabía lo que era estar sucia. Los días que pasó ayudando a su padre en casa le habían enseñado que había muchas maneras de sentirse así. La mugre que sale de limpiar el polvo y barrer, que se pega a las manos y las deja arenosas. El barro que se forma en la piel al trabajar en el jardín, que absorbe el sudor y se seca duro y con costras. La grasa y el aceite que se acumulaban en su piel mientras trabajaba en Bumblebee. Las extrañas virutas de metal que a veces se le pegaban y le picaban. Todo por no hablar del sudor que la cubría como una película después de un largo y duro entrenamiento. Lo que sentía no era nada de eso. Apenas podía asimilar la idea de qué era. Sabía la causa y deseaba que desapareciera. Pero no podía lograrlo. Sus manos encontraron el champú que había traído de Beacon. Empezó a aplicar un poco en su cabello, eliminando la grasa y el aceite acumulados. Prácticamente sintió cómo el limpiador se derretía de sus manos mientras se frotaban, llevándose todo lo que podían. Podía sentir su cabello cada vez más limpio, los mechones y rizos se aferraban a sus dedos al ser despojados de ellos.
Después de sentir que había tomado todo lo que podía de su cabeza, tomó un frasco de acondicionador. Otro poco, y aplicó los aceites más nuevos, para ayudar a mantener su cabello con su habitual volumen y exuberante melena. Sabía lo importante que era usar el acondicionador. Las pocas veces que se había olvidado de usarlo, su cabello había sido un desastre encrespado e hinchado. Parecía Zoey después de una visita a la peluquería. Habiendo terminado con su cabello, Yang esperó un momento, permitiendo que el agua caliente continuara rodando sobre ella, absorbiendo cada gota de calor que pudiera a su paso, acumulándose a sus pies. Luego continuó su ritual, tomando una botella de gel de ducha y vaciando su contenido en un estropajo. Apretó la botella con fuerza y solo obtuvo una pequeña cantidad, lo que le valió una mueca de disgusto de Yang. Los demás también debían de estar usando el gel, así que no debería haberse sorprendido. Aunque le molestaba, de todas las veces que se le había acabado, ¿por qué había sido entonces? En cualquier caso, tomó la poca cantidad que tenía y empezó a pasarse el estropajo por el cuerpo. La bola de malla y encaje le restregaba la piel, exfoliándola y limpiándola de cualquier suciedad que no pudiera quitarse, de todo lo que no hubiera sido arrastrado por el agua corriente. De todo lo que el agua no pudiera hervir. Se frotó con fuerza, recorriendo brazos y piernas, pecho y estómago. Sus manos se movían tan rápido y con tanta fuerza que creyó que se iba a dejar en carne viva. Podía sentir el estropajo recorriendo su aura, aferrándose a su piel con cada pasada. Pero el sentimiento que la invadía no desapareció. Había estado allí desde ayer. Desde antes. Simplemente no podía desaparecer, y ella deseaba que así fuera. Tras varios minutos de frotarse y rasparse la piel, Yang dejó descansar los brazos. El agua caliente arrastró todo lo que había raspado, y la espuma se fue al desagüe. Mientras se hundían, Yang permaneció allí de pie, con la mirada perdida tras ellos, hasta que terminó mirando con indiferencia el suelo de la ducha, con el agua hirviendo deslizándose sobre su cuerpo mientras su mente daba vueltas. No podía huir de los pensamientos. No podía lavarlos, apartar la sensación en su pecho. No podía enfrentarlos, los pensamientos que aparecían en su mente, aunque fuera por un instante, eran aquellos que se negaba a considerar. No tenía sentido hacerlo. No cuando se confirmó que eran la verdad. Yang se quedó bajo el agua y dejó que continuara bajándola. Su mano se cernía sobre el dial de temperatura, tentada a ver cuánto más caliente podía calentarla. Pero sabía que la respuesta era no mucho más. Así que solo podía quedarse de pie y absorber lo que le ofrecían. Aunque no cambiara en nada la situación en la que se encontraba, le proporcionó un pequeño consuelo. Sentía que quizá ni siquiera merecía eso. No después de lo que había hecho. Yang no intentaba ser tan brusca con el mensajero. Tampoco intentaba descargar su ira sobre ninguno de sus amigos. Pero el nudo de emociones que la embargaba se negaba a deshacerse. Tampoco había nadie a quien culpar. Nadie a quien culpar más que a ella misma, y Junior. ¿A quién más podía culpar, aparte de a los responsables directos de la situación? Yang se conocía a sí misma, sabía lo fuerte que era. No le había tenido miedo a Junior, y seguía sin tenerlo. No era la primera vez que se enfrentaba a él, y sabía que podía con todo lo que le lanzara. Él tenía un grupo con el que también habían luchado la primera vez, y aún así no había sido suficiente. Más gente no cambiaría eso. Pero su recuerdo de esa noche era borroso. Una mezcla de colores, sonidos y formas. Tampoco le impactó que ni siquiera pudo decir cuando terminó la pelea. Lo único que recordaba con claridad era despertarse a la mañana siguiente con una resaca terrible. Había asumido, cuando eso sucedió, que ella y el mensajero simplemente se lo habían pasado bien. Que habían vencido a Junior y a sus matones y luego habían dejado el pueblo enloquecido. Nunca hubiera pensado que realmente pintarían todo de rojo. No le había llevado mucho tiempo buscar en los archivos de noticias. Revisar qué le había pasado a Junior después de aquella noche en el club. Todos los informes posteriores, las investigaciones que seguían destrozando lo que quedaba de la pandilla de Junior. Cómo su antro, un club antro, había sido incendiado. Con más de 20 personas muertas en el interior. Cuerpos carbonizados, pero con señales de haber estado muertos antes de que el fuego los consumiera. Se había atribuido a una larga historia de violencia. Una que había seguido a Junior y a su familia durante años, desde la guerra entre ellos y los arañas. Solo ahora, aparentemente, finalmente lo habían alcanzado. La policía no investigó más. El jefe de policía prácticamente ordenó cerrar el caso. Habían visto todo lo que necesitaban. Excepto que se habían perdido la verdad. Los verdaderos asesinos habían salido ilesos.
Toda esa muerte, barrida bajo la alfombra. Una parte de Yang sabía que debería haberse sentido aliviada, aunque fuera un poco cruel. Si se hubiera relacionado con ella, con cualquiera de ellos, habría sido la cárcel, sin duda. Con la cantidad de gente que había muerto, no había otra opción. Pero no la consoló. Solo la hizo sentir peor. Como si todos tuvieran que fingir que no había sucedido, que un grupo de personas no había muerto repentinamente. No habían sido buenas personas, y ella lo sabía. No habrían estado con Junior si hubieran sido siquiera remotamente buenas personas, y ella lo sabía. Pero eso no cambiaba el hecho de que no le sentaba bien. Que todo era culpa suya. Pero lo que lo hizo aún peor no fue ni siquiera el hecho de que los hubiera matado, por muy malo que fuera. Es que ni siquiera podía recordarlo. ¡Qué locura! Ni siquiera recordaba todo el incidente, y mucho menos que había matado a alguien. Pero las únicas personas que estuvieron allí esa noche y que podían dar fe de ella habían dicho lo mismo. Que había matado gente allí. Que tenía sangre en las manos y que ni siquiera sabía cómo había llegado allí. ¿En qué clase de monstruo la convirtió eso? Que pudo hacer algo tan horrible y ni siquiera recordarlo. Ella no lo sabía. No quería saberlo. No cambiaría lo sucedido ni la haría sentir mejor. Yang había matado gente y ni siquiera se molestaba en recordarlo. Si eso no la convertía en un monstruo, entonces tenía miedo de lo que lo haría. Tras varios minutos intentando disipar su vergüenza, Yang extendió la mano hacia el dial. Cortó el agua y dejó que se escurriera el agua acumulada. Quedó de pie en el aire cálido y húmedo del baño, con la piel rosada y roja por el vigoroso cepillado y el agua que la había estado revolviendo. Apartó la cortina con calma y salió de la ducha, cogiendo una toalla del toallero para secarse. Pensó que era un milagro que aún quedara alguna seca después de que todas se hubieran limpiado por turnos. Mientras se esforzaba por secarse, se miró en el espejo. Su piel estaba teñida de rojo y rosa, su cabello era un desastre húmedo y pegajoso, sus ojos estaban rojos e hinchados. Los cerró y concentró su aura, dejándola recorrer su cuerpo por un momento. Cuando volvió a abrir los ojos, gran parte del color se había desvanecido de su piel, conservando solo el brillo saludable de la ducha caliente. Aún le escocían los ojos, y su cabello necesitaba una cita con el cepillo, pero estaba en camino de verse presentable. Sus manos trabajaron la toalla a su alrededor, envolviéndola en su lugar mientras tomaba un secador y un cepillo, pasando uno por su cabello mientras el otro soplaba aire caliente a través de sus mechones. Solo le tomó unos minutos más terminar el proceso, menos que eso para ponerse la ropa. Optó por volver a su conjunto habitual, como estaba segura de que la mayoría de ellos lo habían hecho, después de los eventos de la noche anterior. Tal vez podría usarlo una vez más antes de lavarlo. Pero no veía el sentido de ponérselo entonces. Un sentimiento que sintió reflejado cuando finalmente salió del baño. El apartamento estaba casi vacío cuando por fin salió. JNPR había desaparecido por completo. El único miembro de su equipo que aún seguía con vida era su hermana menor. Ruby Rose estaba sentada en la encimera de la cocina con Zuei, mirando el mapa mientras acariciaba a su perro. Sin embargo, su mirada se desvió hacia arriba cuando Yang salió del baño. Los ojos de su hermana rubia escudriñaban la habitación. «Supongo que me perdí algo», se aventuró Yang. «Hablamos mientras te duchabas», explicó Ruby. Six tuvo que ir a hablar con su sastre, cosa que no puedo creer, y dijo que tenemos que intentar cubrir todo lo posible antes de esta noche. Todos nos hemos separado por hoy para intentar revisar cualquier cosa que aún no hayamos hecho. JNPR ya se fue, y Blake y Weiss nos esperan abajo. Pensé en esperar aquí arriba a que terminaras. Gracias, resopló Yang, echándose la mano hacia atrás el pelo casi seco. ¿Qué esperamos encontrar hoy? Ruby se encogió de hombros y se apartó del mapa. No lo sé, creo que Six tampoco. Pero nosotros tampoco podemos rendirnos, no ahora. Sí, asintió Yang, asintiendo sin entusiasmo. Esta vez iré con Blake, ¿te parece bien? Preguntó Ruby. Necesito hablar con ella sobre lo que pasó anoche. Su expresión se ensombreció un poco. Creo que cometí un error. La mirada de Yang se fijó en su hermana menor, y por un instante sus problemas no parecieron tan graves. Lo único que tenía en mente era que la preocupaba. Una breve pregunta sobre qué podía hacer para ayudarla. Si es que podía hacer algo. Entonces sus propios problemas volvieron a ella, afirmando que no podía hacer nada en absoluto. De acuerdo, dijo Yang, asintiendo mientras cruzaba la habitación. Iré con Weiss entonces, avísame si puedo ayudarte en algo, ¿de acuerdo?
Ruby asintió. Lo haré. A mitad de camino de la habitación, Yang fue detenido. Ruby se aferró a ella y abrazó con fuerza a su hermana mayor. Fue un movimiento incómodo para Ruby, y Yang lo sabía. Lo había sido desde que Yang dio el estirón y Ruby no. Había pasado mucho tiempo en que la cabeza de Ruby acababa medio enterrada en el pecho de Yang. Lo cual no había sido cómodo para ninguna de las dos. Ruby había crecido lo suficiente recientemente como para que su cabeza asomara por encima de ellas, ahogándole el cuello en lugar de cubrirle la cara. A pesar de eso, Ruby se había acercado y estaba tratando de abrazar a su hermana. No sé qué pasa, dijo Ruby con un hilo de voz. Pero sé que algo te preocupa. A todos nos pasa. Ruby, respondió Yang. No voy a obligarte a que me lo digas. No creo que ninguna lo haga, no después de cómo salió todo con intentar obligar a Six a contarnos cosas. Obligarte a hablar de lo que te preocupa no está bien, dijo Ruby, mirando a Yang. Era un mensaje que su padre se había asegurado de inculcarles después de todo lo sucedido. Pero soy tu hermana. Estoy aquí para ti, todas lo estamos. Queremos ayudarte, y si algo te preocupa, queremos que nos lo digas. Igual que tú querrías que yo te lo dijera si algo me preocupa a mí. Yang no le respondió. La sensación en su pecho solo empeoró. Estamos aquí para ti, dijo Ruby, sonriendo levemente mientras soltaba a su hermana. Cuando estés lista, podemos hablarlo, ¿de acuerdo? A Yang le dolía el pecho y esa sensación incómoda volvió a apoderarse de ella. Pero su hermana sonreía. Quería ayudarla, y Yang sabía que era sincero. Ella simplemente no creía que hablar de ello solucionaría nada. No entonces. Está bien, Rubes, respondió Yang, haciendo acopio de todo lo que pudo para sonreír. Fue extraño pensar en cuán diversa era la infraestructura de Vale. Por un lado, tenía sentido. La mayoría de las ciudades debían ser diversas para gestionar las numerosas facetas necesarias para mantenerlas vivas, especialmente una que mantuviera un puerto activo y en funcionamiento. Había pasado la mayor parte del tiempo recorriendo las zonas de Vale que estaban pobladas, porque ahí era donde surgían la mayoría de los problemas. Los lugares donde la gente estaba más activa. Distritos comerciales, centros de negocios, zonas residenciales y similares. Muy pocas me hicieron adentrarme en las secciones del reino que realmente lo mantenían vivo. No había estado cerca del distrito agrícola hasta que tuve que estar en Colesgate. Casi nada de lo que hacía el colmillo blanco ocurría en los distritos industriales. La única vez que estuve cerca de los muelles fue cuando ayudamos a Blake al principio de todo ese lío. Solo había habido otra ocasión en la que estuve tan cerca del distrito industrial como en aquella ocasión. Cuando Yang me llevó a tomar algo, quemé el club de Junior por completo. Estaba justo en la frontera, entre lo residencial y lo industrial. Ese espacio donde los edificios estaban en plena transición de propósito. Donde todo parecía descuidado, pero probablemente lo estaban porque iban a reutilizarlo con el tiempo. Quizás la mayoría lo haría. Uno de ellos seguro que no lo era. El club de Junior no se veía bien en la oscuridad, y tampoco mejor a la luz del día. Sobre todo después de que un incendio arrasara con él, arrasándolo todo. No era algo que una mano rápida de pintura, masilla y unas cuantas ventanas pudieran arreglar. Para empezar, el club de Junior no era precisamente inflamable. Gran parte estaba hecho de metal, piedra y vidrio, ninguno de los cuales arde en un ambiente normal, y tampoco era algo que yo pudiera incendiar. Sin embargo, había tirado casi todo el alcohol que había a la vista en la pista de baile. A eso le sumamos todo lo que no encontré, el polvo de las armas que quedaron por ahí y cualquier cosa que no reconocí como inflamable, y ahí se fue. Sin contar lo que sucedería una vez que los cuerpos finalmente ardieran en las llamas. La grasa arde intensamente, sin importar de qué se origine. El resultado, a plena luz del día, fue un edificio cubierto de hollín, con las ventanas reventadas y la puerta arrancada. La cinta amarilla de precaución aún estaba cruzada sobre la entrada, la única barrera hacia el exterior. Por lo demás, parecía abandonado entre la docena de edificios del distrito. Desde la azotea de uno de esos otros edificios, observé la calle. Semanas después, tendría sentido que el lugar estuviera completamente abandonado. Junior no podría volver después de todo lo sucedido. Ninguna persona en su sano juicio querría tener nada que ver con el lugar. Pero eso no impediría que la policía lo vigilara, aunque solo fuera por un tiempo. Asegurarse de que nadie empezara a ocupar la escena del crimen. Sobre todo teniendo en cuenta que Junior era un personaje conocido entre los criminales de Vale.
No pocas personas tendrían motivos para rondar el lugar, lo que le daría a la policía un motivo para hacerlo. Mis esfuerzos se vieron recompensados cuando un coche patrulla pasó lentamente por la calle. Retrocedí unos pasos por el tejado para asegurarme de no ser visto y los dejé pasar. Al menos, eran el elemento más obvio. Disuadían a cualquiera que lo intentara. Eso no significaba que no hubiera gente apostada en otros lugares, vigilando el edificio con más disimulo. Pero si los había, no estaba en el ángulo adecuado para verlos. Con todo lo sucedido la noche anterior, sus prioridades probablemente habían cambiado. Mantener a la gente vigilando una antigua escena del crimen parecía un desperdicio cuando había otras preguntas que responder. Como cómo tantos colmillos blancos habían logrado infiltrarse en sus diversos distritos y cárceles. En cualquier caso, no cambió lo que tendría que hacer. Bajé del edificio hasta el nivel de la calle. Me mantuve en uno de los callejones por un momento y observé la calle. Me aseguré de que el coche patrulla no diera la vuelta y me viera. Contento de que no lo hiciera, crucé la calle corriendo hacia la entrada del Club Junior. No había mucho espacio por donde colarme, pero la cinta cedía un poco. Me apreté por debajo y entré, intentando que no se notara lo más posible. Salvo algún estiramiento que habría que hacer, lo conseguí. La entrada del club era más o menos lo que recordaba, menos las cenizas y el polvo que flotaban en el aire, levantados por la brisa. Me quedé en la entrada que recordaba vagamente como una especie de guardarropa. Los diversos percheros y perchas ya no estaban. El fuego los había consumido casi todos, convirtiéndolos en cenizas o quemándolos y oxidándose. Al fondo de la sala, las placas de acero corredizas que formaban las puertas del club estaban abiertas, una de ellas arrancada por completo de la bisagra. Estaba bastante seguro de haberlo hecho yo, pero mi memoria estaba un poco borrosa por el alcohol, la adrenalina y la datura. El acero de las puertas estaba gris por el sobrecalentamiento, con manchas de óxido. La poca pintura que aún les quedaba estaba arrugada y descascarada. Una señal suficiente de lo caliente que se había puesto el fuego. Crucé la entrada y me deslicé más allá de las puertas de acero hacia las ruinas del club. Nada más cruzar el umbral del club, me asaltaron los recuerdos. Lo limpio y austero que había sido todo, bailando en tonos rojos, negros y blancos. El frío cristal, el acero y la piedra que habían construido el lugar que abarcaba la pista de baile. La música monótona que había impregnado el ambiente, hasta que Junior dio inicio a la pelea. Lo que quedó entonces fue una sombra de lo que una vez fue. Las luces que una vez ayudaron a dar a la habitación su color se apagaron. El calor del fuego habría destruido los aparatos electrónicos incluso si no los hubiera rociado ya con disparos. Dejó toda la habitación en penumbra, salvo por un agujero en el techo alrededor del centro del club. Uno más o menos en la zona donde había provocado el fuego. Cualquier cristal que hubiera estado presente en la habitación también estaba roto, destrozado por el calor y esparcido en añicos por el suelo. La mampostería de las paredes estaba agrietada, incluso un poco desmoronada, lo que explicaba de dónde había salido el polvo, mampostería cediendo lentamente ante la presencia del fuego. Mostraba cuánto se levantó después de que me fui. Por todas partes, pude ver señales de que las autoridades ya habían ido y venido. Dejando sus señales y marcadores, tratando de no perturbar la escena del crimen antes de que pudieran documentarlo. Sin embargo, no había una enorme pila de cadáveres en el centro de la habitación. Si tuviera que adivinar, la policía se dedicó a deshacer lo que quedaba de ellos después del incidente. Intenta hacer un recuento real después de que fuera lo suficientemente seguro entrar. Así que, en lugar de un enorme contorno dibujado con tiza, había docenas de ellos esparcidos por toda la habitación, dondequiera que los colocaran. No tuvo sentido hacerlo, pero probablemente no tenían mucho protocolo para algo así. Supongo que era solo una buena señal de que no se habían quedado sin espacio y empezaron a ponerlos en las paredes. Mis pasos levantaron más polvo y ceniza al entrar al club y bajar las escaleras hacia la pista de baile. El aire estaba cargado de esa sustancia, así que era bueno que llevara mascarilla. Odiaría contagiarme de pulmones de ceniza de un grupo de imbéciles quemados. Pulmones de culo, por así decirlo. Al llegar al final de las escaleras, empecé a caminar lentamente por el club, observando una vez más su aspecto, comparándolo con el que había conocido la última vez que estuve allí. Una notable mejora, en mi opinión. Pero las apariencias no importaban. Necesitaba saber qué me había perdido la última vez. P-Boy dijo que había algo que me había perdido. Algo importante para lo que habíamos estado haciendo. Cuanto antes lo descubriera, más posibilidades teníamos de detener al colmillo blanco.
El tiempo no estaba de nuestra parte, y cada vez lo estaba menos. Crucé la pista de baile y me dirigí hacia los restos quemados del bar, ahora completamente vacío de las numerosas botellas que había contenido. Recordaba lo mal que me había ido vaciarlas todas. Pero incluso si no lo hubiera hecho, no habrían sobrevivido al incendio. Mejor verlas desaparecer cumpliendo algún propósito que quedarse sin nada en la barra. Por muy doloroso que fuera verlo pasar. Mis pies me llevaron hasta lo que quedaba de la barra. Recuerdo haber estado sentada prácticamente en la misma zona con Jan, al final de aquella noche. Después de que su cuerpo purgara el resto de las toxinas que Junior nos había ingerido. O, mejor dicho, las que nos ingerimos nosotros mismos. Debería haber prestado más atención. Volviendo sobre mis pasos, volví por detrás de la barra y empecé a revisar con cuidado lo que quedaba, buscando en armarios, alacenas y cubos de basura. Si había algo importante que hubiera sobrevivido al incendio, destacaría. Naturalmente, no lo encontré allí, pero era un comienzo. Tras recorrer la barra brevemente, salí de detrás y busqué a lo largo de la pared. Encontré una puerta sin llave no muy lejos que daba a una trastienda. La sala había sobrevivido al incendio mejor que la pista de baile, pero aún así se había quemado. Casi todo lo que había allí eran grandes barriles de metal que imaginé eran una especie de barril, y cajas llenas de ceniza y cristales rotos. Vasos y los artículos de aseo básicos necesarios para la barra, servilletas de cóctel y cosas así. Un lujo. Definitivamente demasiado caro para mi gusto. El estado general de la habitación indicaba que el fuego había provocado la explosión de los barriles. Debió de ayudar a evitar que el fuego incendiara la habitación. No cambiaba el hecho de que no hubiera nada útil allí, pero aún así era una vista curiosa. Dejé que la puerta se cerrara y seguí dando vueltas por el sombrío club. Me recordó un poco las veces que había ido a rebuscar o a hacer trabajos en las zonas más abandonadas de Las Vegas. Como la fábrica H o la sede de Sunset Sarsaparilla. Claro que nunca había tenido que prenderles fuego, pero parecía que alguien sí, al menos una vez. No había otros lugares que me llamaran la atención en la pista de baile. No había muchos sitios donde esconderse, según recordaba. Fuera de la barra, solo estaba la plataforma elevada desde la que había estado trabajando el DJ. La cual, convenientemente, estaba justo encima de la barra. Usaba el trastero y la plataforma como apoyo. Una escalera corta a la derecha de la barra conducía a la mesa de sonido. Recuerdo que Junior me lanzó contra ella. Para entonces, la mayor parte del equipo estaba destrozado. Los disparos con los que intentaron alcanzarme lo habían acribillado. No parecía que nada del equipo se pudiera salvar. No me sorprende, creo que había 20 personas disparando con automáticas. Eso fue antes de que el fuego se extinguiera y lo derritiera todo. Bastaba con una inspección rápida para ver que todo lo que no estaba agujereado había quedado reducido a escoria y escombros. Aún así, le di una mirada rápida para cubrir todas las bases. No me sorprendió cuando no apareció nada como resultado. Pero también significaba que me había quedado sin lugares que sabía dónde buscar. El club de Junior no era un lugar muy complejo cuando estuve allí la primera vez. Que hubiera sido incendiado y abandonado durante casi un mes no iba a cambiar eso. Lo que fuera que buscara, tenía que ser menos obvio. Tras una breve revisión de mi Pip-Boy, confirmando que al menos estaba en el lugar correcto, lo pensé. Junior dirigía el lugar y lo usaba para operar lo que quedaba de su banda. El negocio era una tapadera, una contra la que la policía no podía hacer nada. De lo contrario, imagino que lo habrían hecho. Por lo poco que habían demostrado ser útiles en ese momento, tuve que asumir que lo habrían hecho. Aún así, el negocio era solo una tapadera, probablemente un medio para blanquear su dinero, si las circunstancias lo requerían. De hecho, los Ometa intentaron algo similar en algún momento, poco después de mi llegada. Cachino pensó que sería bueno para el negocio y puso en marcha una nueva fábrica de tapas. Le dije que lo cerrara de una vez. Estábamos intentando estabilizar nuestra moneda, y él solo devaluaba su propio dinero. No sabía qué tipo de negocios hacía Junior, pero necesitaba una forma de que pareciera legal. De ahí el bar. Además, si no tenía un segundo edificio para trabajar, necesitaría un lugar donde realizar sus negocios. La habitación detrás de la barra habría sido un buen punto de partida, pero no había señales de que la hubieran usado, al menos no para eso. Si Junior tenía alguna idea de cómo dirigir una empresa así, y supuse que sí, significaba no hacer que la ropa sucia fuera fácil de encontrar. Si alguna vez lo hubieran allanado, esa habitación habría sido el primer lugar que la policía habría registrado.
Si yo hubiera sabido buscar aquí primero, habría sido el lugar que primero registraría. Era la respuesta obvia, y muchas veces, la navaja de Occam se aplicaba. Pero la vez que no lo hiciera, podría cortarte gravemente. La respuesta simple aquí era incorrecta, o mi Pip-Boy no me habría indicado el camino de regreso. Así que Junior tenía una habitación que no era muy visible. Un lugar que nadie se plantearía revisar. Dondequiera que estuviera, necesitaba encontrarlo. Así que empecé a recorrer lentamente el club con la mirada. La cavernosa sala estaba lo suficientemente oscura como para ocultarla, pero la luz de arriba era demasiado brillante para mi visión en penumbra. Volví a mirar el suelo, con sus contornos de tiza. A las columnas en ruinas que sostenían el techo, y luego a subirlas hasta el techo mismo. Un enorme agujero se había abierto en él debido al fuego. Recordaba que había habido luces allí arriba, unas que apagué cuando Junior y yo nos peleamos. ¿Cómo los cambiaron? En la penumbra del club, comencé a observar el techo con más atención. Había varias luces allí arriba, y no podía verlas en la oscuridad de esa noche. Daba la impresión de que el lugar simplemente ascendía hacia la oscuridad perpetua. Pero había luces. Lo que significaba que debía haber alguna forma de cambiarlas cuando se fundieran. No parecían estar conectadas a ningún tipo de ascensor o cabrestante. Sería ineficiente tenerlas conectadas individualmente a una sola. Quizás a varias vigas. Pero alguien tendría que subir si algo fallaba con el cableado. Después de unos momentos de escanear el techo, vi lo que estaba buscando y sonreí. Andamio. Una pasarela. Varios de ellos, abarcando todo el ancho del club, recorriendo las hileras de luces. Demasiado alto para alcanzarlo con una escalera. Mi mirada siguió la pasarela a un lado de la sala, a la izquierda, desde la cabina de sonido. Una pasarela, al mismo nivel que ellos, recorría la sala a lo largo, hasta la pared del fondo, y la atravesaba. Me giré y empecé a mirar la pared del fondo, empezando desde el nivel del suelo, bajo la pasarela. Mi mirada recorrió la pared, buscando una puerta. Nada obvio al principio, pero me di cuenta de que no la habría. Arruinaría la estética que la sala se había forjado, una habitación limpia de rojo, negro y blanco. La puerta habría tenido que mimetizarse con la pared de alguna manera. Fue al darme la vuelta completa que noté algo extraño en la pared. Una interrupción en el diseño que no se habría notado con la iluminación normal. Habría parecido que la pared era completamente negra. Pero había un recorte allí. Sin perder un segundo, me acerqué y empecé a tantear. Busqué una manija, un pestillo, algo a lo que pudiera agarrarme. En el borde derecho del hueco, mi mano se deslizó en un hueco y encontré un pestillo de liberación. Mis dedos prácticamente se hundieron en él. Tiré de él hacia mí y oí un ruido metálico. La pared giró hacia mí. Salió polvo y ceniza al instante, y una habitación oscura se abrió ante mí. Era pequeña, ni siquiera una habitación, solo un pequeño rincón amurallado. Asomé la cabeza y miré a la derecha. La escalera terminaba justo al lado de la puerta. Subía hasta la pasarela. Parecía que iba en la dirección correcta, después de todo. Subí las escaleras de dos en dos, oyendo el golpeteo de mis pasos. Al llegar arriba, salí con más cuidado a la pasarela. Existía la posibilidad de que el fuego hubiera erosionado parte de su integridad estructural. Había hecho tanto calor que había abierto un agujero en el techo, así que no quería arriesgarme. Ya había tenido que soportar una caída larga sobre un suelo de hormigón antes. La primera vez no fue divertido. Pero a medida que avanzaba lentamente por la pasarela, más allá del crujido del metal, esta aguantó. Aunque fui con cuidado, apoyando el pie en los puntos que parecían mejor. Parecía menos probable que cediera que el resto del camino. Mientras recorría la pasarela, observé las que cruzaban el ancho del club, con las luces colgando de cada una. Las únicas excepciones eran las que estaban cerca del agujero en el techo. Esa sección se había derrumbado por completo. La ausencia de escombros en el suelo indicaba que debieron haberla retirado después del desastre. Probablemente cayó sobre alguien y la confundieron con una prueba. Sin embargo, las demás pasarelas que abarcaban todo el ancho se conectaban con otra pasarela en la pared opuesta. A diferencia de la que yo pisaba, no parecía conectar con la pared trasera del club. Pero había una puerta en el centro. Una puerta de acero resistente, empotrada en la pared, que parecía impasible ante el fuego. Sintiendo que mis esfuerzos eran recompensados, crucé con cuidado el corredor más cercano y llegué al otro lado del club. Sin embargo, al soltar el último panel, oí un crujido, seguido de una larga pausa antes de un estruendo atronador. Una rápida mirada atrás y abajo me mostró que el panel había cedido.
La gravedad lo ayudó a encontrar el camino de regreso al suelo. Esperaba que no hubiera nadie cerca para oírlo. Las paredes lo habrían amortiguado un poco, pero la puerta seguía abierta. Si ese coche patrulla hubiera dado otra vuelta, siempre había una posibilidad. Caminé por la pasarela hasta la puerta robusta y la miré. Tampoco parecía tener cerradura electrónica. Sin embargo, había una ranura para una mecánica, no una de pasador y pestillo, y no una con la que estuviera familiarizado. Más segura en algunos aspectos que la cerradura electrónica. La única forma de entrar habría sido cortar la puerta o saber cómo funcionaba la cerradura. Si hubiera tenido una lanza térmica, habría sido pan comido. En cambio, iba a tener que probar suerte. Saqué una horquilla del bolsillo y empecé a manipular la cerradura como siempre. A pesar de sentir los pasadores moviéndose en el interior, y sabiendo que todo encajaba, la cerradura se mantuvo firme. En lugar de romper la horquilla al intentarlo, la retiré y la examiné. Tenía un corte de alivio en la parte superior, igual que en la inferior. Así, los dientes de la llave podían deslizarse. En cambio, la cerradura parecía reflejarse en sí misma. Se me ocurrió una idea, y en lugar de introducirle un solo lado de la horquilla en la cerradura, extendí ambos lados, dejando que ambos bordes de la horquilla peinaran el interior de la cerradura mientras hacía palanca. Se abrió deslizándose, suave como el cristal. Juego de 2 pines. No lo había visto antes. La cerradura giró, abrí la puerta y me encontré con una pequeña plataforma. Estaba conectada a otra escalera, esta más corta que la que había tomado para subir a la pasarela, quizá solo la mitad de larga. Descendía a una oficina que en algún momento probablemente habría parecido lujosa. Sin embargo, en ese momento, era evidente que tampoco había escapado a los incendios. Todo en la habitación tenía un aspecto de estar cocido. La mayor parte seguía intacta, pero había pasado demasiado tiempo quemándose con el calor. A lo largo de la pared izquierda, mirando hacia abajo, grandes paneles oscuros de vidrio se extendían por toda la pared. Ventanas, supuse, para mirar hacia el club durante el funcionamiento. En la pared del fondo había armarios, frente a ellos, un escritorio con una terminal. Me recordó a los que había visto en la torre CCT. Bajé a la oficina, examinándola con la mirada. No parecía que nadie la hubiera encontrado antes que yo. Junior habría sido el único que habría vuelto a buscarla. Estaba tan bien escondida que la policía probablemente no se dio cuenta. La única razón por la que Junior no había vuelto a buscarla era también por culpa de la policía. Este lugar habría estado prohibido hasta que se calmara la situación, si es que había algo importante dentro. Por todo el esfuerzo que había hecho para ocultarlo, estaba segura de que así era. Caí al suelo y crucé la oficina. Había alfombra, y a cada paso se desprendía ceniza negra, señal de que las fibras habían empezado a carbonizarse. Al llegar al escritorio, lo primero que intenté fue poner en marcha el terminal. Como era de esperar, estaba frito. Si el fuego había sido lo suficientemente intenso como para carbonizar la alfombra, era lo suficientemente fuerte como para derretir los circuitos que hubiera dentro del terminal. El aislamiento en su estructura era insuficiente para eso. Por desgracia, al comprenderlo, me di cuenta de lo que eso también significaba para todo lo demás que pudiera haber en la habitación. A continuación, los archivadores, un extraño recordatorio de que los archivos físicos seguían existiendo en Remnant. Pulsé la pestaña de cierre y abrí el cajón. Trozos de papel carbonizados se desmoronaban por las rejillas del armario. Solo los ganchos de los archivadores permanecían en su sitio, tintineando en los soportes. Cerré el gabinete de golpe y fui recompensado con una nube de polvo de carbón. Revisar el resto de los armarios tampoco importaría, todos habrían sido iguales. La única razón por la que creía que el escritorio había sobrevivido era porque estaba hecho de algo más grueso y sólido, pero incluso sus bordes estaban carbonizados y ennegrecidos. Abrí los cajones que estaban a ambos lados del espacio para la silla, y el contenido no me impresionó. Material de oficina, una pistola, unos puros, un par de vasos de whisky rotos, una revista de desnudos y un condón extra pequeño que se había derretido en el envoltorio. Me guardé el cargador y la pistola antes de cerrar los cajones de golpe. La pistola no me interesaba. Después del incendio, dudaba que sirviera para mucho más que como repuesto, pero lo rescatado era lo rescatado. Aunque al cerrar el cajón, vi dónde se escondía mi verdadero tesoro. Tampoco me sorprendió demasiado verlo. No era raro que oficinas como esta tuvieran una configuración similar en Mojave. En el suelo, debajo del escritorio, había una caja fuerte.
Pequeña, no debía de medir más de 30 centímetros en cada dirección, 35 centímetros como máximo. La puerta tenía un mecanismo electrónico que no pude distinguir bien, otra cosa destrozada por el fuego. Tras manipularla rápidamente, el mecanismo saltó, revelando el control mecánico. No es raro, la electrónica falla constantemente. No tenía sentido perder el acceso a tus objetos de valor solo porque se va la luz. Al igual que la cerradura anterior, esta no tenía una sola fila de pasadores. Era una cerradura tubular, con todos los pasadores dispuestos en círculo alrededor de un eje central. Estas no eran tan comunes en el páramo, pero el diseño no era complejo, menos que el de la puerta anterior, aunque probablemente sería igual de tedioso. Coloqué mi destornillador en la cerradura del eje principal, algo más delicado y frágil de lo que me hubiera gustado. No es que la cerradura hubiera sido diseñada con un destornillador en mente. A pesar de eso, logré encajarlo. Una vez hecho, comencé el cuidadoso proceso de rastrillar los pasadores. Probablemente la única ventaja de la cerradura tubular era que era menos probable que rompiera los pasadores al intentarlo. No había tanto donde atascarse. La contrapartida era que tenía que seguir pasando los pasadores alrededor del tubo para derribar el que se atascara a continuación, mientras intentaba mantener la tensión con el mango suelto del destornillador. Basta decir que tardó unos minutos. Pero sentía que la cerradura se movía, poco a poco, de un pasador a otro. Después de girar un poco, retrocedía y volvía a colocar el destornillador para obtener un mejor ángulo. Los pasadores de arrastre ayudaban a mantenerla en su lugar. Cuando la cerradura encajó por completo, sentí un calambre en los dedos. Los solté de nuevo y guardé mis herramientas. Tomé el pestillo, lo giré hacia un lado y abrí la puerta de la caja fuerte. El interior era casi tan profundo como el resto de las dimensiones, es decir, justo lo suficiente para albergar algunas cosas pequeñas. Pero las paredes eran más gruesas, y ambos lados estaban protegidos por lo que supuse eran al menos varios centímetros de hormigón y acero. El fuego podría haber quemado la habitación, pero el interior de la caja fuerte nunca lo habría notado. Allí esperaban archivos y papeles. Ambos estaban intactos. Y una botella de licor marrón. A mi pesar, agarré la botella de licor y la examiné. Era algo elegante, con un grabado plateado en el cristal, y el corcho rematado con una elegante flor plateada similar. Tenía una inscripción impresa en la parte frontal. Snowdrop 42. Destilado de las mejores cosechas de Argos añadas, brandy. Dejé la botella en el escritorio y volví a concentrarme en la tarea. Celebraremos después. Mi mano regresó a la caja fuerte y empezó a sacar los archivos que aguardaban dentro. Había más papel, pero esta vez noté que era diferente. Tenía el ligero amarilleo propio del tiempo y había empezado a oler. Esos papeles probablemente llevaban tiempo ahí. Si Junior los había estado protegiendo, más que cualquier otra cosa, probablemente tenía una buena razón. El licor se explicaba por sí solo. Parecía una botella elegante, probablemente reservada para ocasiones especiales. Así estaba, pues, lo mismo aplicaba al resto. Saqué los archivos de la caja fuerte y los puse sobre el escritorio carbonizado. Apenas tocaron el suelo, sonó mi Pip-Boy y bajé la vista para revisarlo. Completar. Busca evidencia en las ruinas de la cueva. Un tesoro. Lo que Junior tuviera de importante, lo acababa de sacar. La única pregunta que quedaba entonces era, ¿qué tenía exactamente en la mano? Para no quedarme en suspenso, abrí el primer archivo. Había una marca de contacto en el interior que parecía una araña, y muchos más papeles. Específicamente, registros financieros, por lo que parecía. Avisos de transferencia, extractos, recibos de cheques de caja. Una huella financiera enorme que probablemente provenía del zapato de Junior. Pude ver su nombre, o al menos su apellido, en la mayoría de los documentos al echarles un vistazo rápido. Las cantidades y números asociados tampoco eran pequeñas sumas. Decenas de miles de gravámenes, al menos, más que eso dependiendo de la persona. Indagando un poco más, parecía haber clasificado a los individuos según a quién se les pagaba cuánto, y había más notas sobre ellos. No estaba seguro de dónde había sacado Junior el dinero para hacer la mayor parte, pero algunas cosas parecían haber estado sucediendo durante décadas. Probablemente mucho antes de que Junior hubiera fundado el club. Junior no me había parecido alguien tan meticuloso como para tomar notas así. Lo suficientemente astuto como para echarnos algo en las bebidas, pero no meticuloso. O bien tenía gente contratada para mantener la información intacta, o había contratado a un tercero para que lo hiciera.
Aparte de los registros financieros, el primer archivo no contenía mucha información. Quizás algunos nombres que podía relacionar con las caras. El apellido Nute me llamó la atención por alguna razón. Nada de eso tenía una relación obvia con Torchwick ni con el colmillo blanco, lo que significaba que, por el momento, solo era ruido de fondo. Quizás, cuando tuviera tiempo de examinarlos a fondo, habría más problemas. Sin embargo, en ese momento, lo único que entendí fue que Junior había estado pagando mucho dinero a mucha gente. Al pasar a la siguiente carpeta, la encontré similar a la anterior. Una marca de araña en la solapa interior y más papeles, aunque estos eran diferentes. En lugar de recibos, eran transcripciones. Conversaciones orales puestas por escrito o correspondencia escrita archivada junta. Un par de nombres coincidían con los de la carpeta anterior, así que era más de lo mismo. Un refuerzo del control que Junior tenía sobre ellos. Un registro más meticuloso. Sin embargo, había otros nombres, nuevos en ese archivo. Probablemente personas que no hacían negocios financieros con Junior. Aunque la presencia de algunas fotos bastante escandalosas demostraba que se había enganchado a ellas por otros medios. Tampoco era precisamente exigente con quien lo hacía. Hombres, mujeres, faunos, humanos, cualquiera que pudiera hacer el trabajo parecía funcionar. Aunque todos parecían tener tinta. Las fotos eran antiguas, borrosas, y no pude distinguir mucho. Aparte de los detalles escabrosos que eran el tema principal, al menos. ¿Qué pasaba con la gente que usaba mal los instrumentos? En este lugar hacían cosas que harían que los trabajadores de Gomorra se sintieran mareados, lo cual era tan impresionante como aterrador. Sin embargo, una vez más, no había nada abiertamente relacionado con el colmillo blanco ni con Torchwick. A menos que algunos de esos faunos fueran caminantes nocturnos en secreto, y Torchwick fuera bailarín de barra. El primero al menos tenía algún precedente en cuanto a guerra se refiere. Ciertos aspectos de la profesión más antigua los convertían en excelentes espías. Por ejemplo, Junior necesitaba recopilar mucha información sobre quiénes eran estas personas, y ahora tenía la influencia que ello implicaba. Todo gracias a usar un deseo humano muy común y vil. De nuevo, la mayoría de las fotos y documentos parecían tener 1 o 2 décadas de antigüedad. No se sabía cuánto de ello era obra de Junior, solo que había acabado en sus manos. La última de las carpetas detallaba otro deseo humano bastante básico: la seguridad. Dentro había fotografías de casas y familias. Niños. Todos fueron secuestrados sin tener ni idea de que los estaban espiando. Junto con ellos, algunos recibos y transcripciones de transacciones menores. Reconocí el estilo de un caso anterior que me había encomendado el colmillo blanco, cuando pusieron a familias importantes en la mira. En resumidas cuentas, las personas del archivo solo estaban a salvo porque Junior consiguió lo que quería. Dejé los 3 archivos después de revisarlos, teniendo cuidado de cómo los manejaba sobre el escritorio carbonizado, procurando no mancharlos con hollín. Así dispuestos, pude ver claramente de qué se trataba. Sobornos. Amenazas. Chantaje. Junior había dicho que tenía contactos en los bajos fondos de Vale. Quizás tenía más. No sabía quiénes eran, pero se las había ingeniado para meter la pata. No era que dirigiera una empresa gigantesca desde el club, pero tenía contactos. Si quería conseguir resultados, estaba listo para empezar. Entonces, tenía más sentido que quisiera vengarse de Jan. Ella le había retorcido la nariz y le había demostrado que sus amenazas no eran tan graves como la mayoría creía. La percepción de las cosas a veces es tan importante como la realidad. No se trata de cuánto va a doler, sino de cuánto crees que dolerá. A Junior una niñita le dio una paliza. Eso le envió un mensaje. Aunque llamar a Jan pequeño también era un poco hipócrita. Sin embargo, al revisarlo todo, sabía que seguía sin entenderlo. No había nada que conectara a Junior con el colmillo blanco ni con Torchwick. Lo único que se detallaba era su historial criminal. Que tenía conexiones. Mi Pip-Boy decía que todo estaba relacionado con lo que hacíamos, pero no explicaba cómo. Me dio las piezas y me dijo que atara el resto. ¿Pero qué más había que juntar? Volví a la pregunta. ¿Qué me estaba perdiendo? Me quedé allí, mirando los 3 archivos abiertos en el escritorio, examinándolos lentamente. No tenía tiempo para leer cada documento ni para revisar cada testimonio. Todos los que aparecían en ellos eran una posible pista para buscar información, pero nada que me ayudara. Incluso si tuviera tiempo para buscarlos, que no lo tuve, no había garantía de que realmente contuvieran algo. Entonces, ¿qué buscaba?
Mis ojos se dirigieron a la solapa del expediente, a la marca táctil impresa en ella. Era una araña, eso lo noté, una estilizada. Tenía algo familiar, tengo conexiones con las arañas Mistral y más de un favor que puedo pedir. Cuando la gente quiere saber algo, paga mi precio. Las palabras de Junior me cayeron como un balde de agua helada en la cara. La oferta que me había hecho, la que abrió una misión que maté casi tan rápido como apareció. Eso explicaba algunas cosas. Las arañas eran sus informantes. O quizás solo las usaba para obtener información. Las usaba para obtener información sucia sobre sus conexiones y contactos. Para mantener el poder que tenía. Los espías e informantes lo facilitaban. Volví a la segunda carpeta y comencé a observar las fotos con más atención. Todas eran de mal gusto, realmente sucias. Pero algunos de ellos me dijeron algo importante. En varias fotos, pude captar los bordes borrosos de algo. Siempre cerca de la piel de los sujetos, oscuros y borrosos. Tinta, me di cuenta. Las malas cámaras y la iluminación dificultaban distinguirlos. No aparecían en todas las fotos, pero sí en muchas, casi siempre en un lugar diferente. Pero siempre en la piel. Como imperfecciones o cicatrices, o tatuajes. La forma vaga de ellos, angular, rodeada de algo. Empecé a revisar las fotos, una por una, buscando las que estaban borrosas. Buscaba una que fuera más nítida que las demás. No necesitaba ser perfecta ni completa, solo lo suficientemente nítida para comparar. Después de una docena de instantáneas, encontré una, medio cortada por el borde. Estaba en el hombro de un joven corpulento que daba clases de cerámica a una mujer, desnudo. Era pequeño, pero claro en su hombro, lo coloqué al lado de la marca de toque en la carpeta. Eran lo mismo. Una araña estilizada sentada en una telaraña. Un corredor con una red de informantes. Las arañas Mistral. Pero eso no fue lo que realmente me impactó. Al mirar el tatuaje y la marca de contacto, uno al lado del otro, sentí algo. Un pequeño cosquilleo en la cabeza, esa sensación como una chispa intentando encender un fuego de gas. La imagen me resultaba familiar. El tatuaje me resultaba familiar. Los había visto en algún lugar antes y lo sabía. Me aparté del escritorio y cerré los ojos, pensando. ¿Por qué me sonaba ese tatuaje? ¿Dónde lo había visto? Tendría que haberlo visto en alguien. La única razón por la que no lo habría tenido era si lo hubieran desollado, y estaba bastante seguro de que la parte desollada habría resaltado más. No, alguien lo tenía, lo había visto en esa persona. Podía imaginarlo, verlo completo. Con la misma facilidad, solo podía imaginar fragmentos. Trozos de la membrana, las patas. A veces entero, a veces parcial. ¿Por qué? ¿Dónde lo había visto? La respuesta me cayó como un segundo balde de agua. Sabía dónde lo había visto. En cada bar donde paré. En cada club al que me asomé. Casi siempre que podía recordar, había visto a alguien con un tatuaje. Descarté la idea, porque la gente puede tener tatuajes, incluso similares. Pero todos tenían un motivo. Arañas. Habían estado en todas partes. Justo debajo de mi nariz y ni siquiera sabía que debía buscarlos. Volví a mirar mi Pip-Boy, confirmé algo y sentí una oleada de emoción. En todos los bares que había visitado, tachaba haber buscado pruebas, pero no había encontrado nada. Creía no haber encontrado nada. Porque estaba buscando lo equivocado. No me estaba señalando hacia los barotes. Estaba apuntando hacia las arañas. Sintiendo que mi corazón comenzaba a latir más rápido, comencé a buscar algo cuidadosamente entre las carpetas. El sol de la tarde se deslizaba hacia el horizonte mientras un crepúsculo dorado comenzaba a asentarse sobre Vale. La noche se acercaba rápidamente. El momento en que todos los seres que la acechan estarían afuera y vagando, sirviendo a cualquier propósito que les conviniera. Para Coreix, eso significaría otra noche deambulando en un bar, absorbiendo toda la información posible. No cualquier bar, sino el Crow Bar. El antro famoso por todos los policías de ronda y cazadores cansados que regresaban del desierto. Llevaban todo tipo de información jugosa y detalles curiosos. ¿Qué rutas eran las más seguras? ¿Qué carreteras estaban mejor vigiladas? Los pequeños detalles que hacían que ciertas empresas funcionaran a la perfección, como la grasa en los engranajes. Para los arañas, la información era un bien realmente valioso, algo que estaban tan dispuestos a negociar como cualquier otro, siempre que el precio fuera justo. A muchos les gustaba saber que no iban a tener a la policía esperando para emboscarlos, ni cruzarse con un cazador mientras hacían cosas que mejor no se veían a simple vista.
Recopiló toda esta información mientras mostraba con descaro para quién trabajaba. ¿Cuántos reconocieron que era una pregunta sin respuesta? Sin embargo, el hecho de que nadie lo hubiera interrogado era suficiente. Solo sirvió para asegurar que su trabajo funcionara con mayor fluidez. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los días, cuando ya estaría sentado dentro del Crow Bar esperando, no lo estaba. Se tomaba su tiempo, caminando tranquilamente por la acera mientras se acercaba al bar. Parecía satisfecho de sí mismo, incluso petulante. El negocio había ido bien últimamente. Todo el caos sembrado por el Colmillo Blanco y Torchwick no había hecho más que desbaratar la maquinaria de información. La policía estaba desesperada intentando mantenerlo todo bajo control. Todos corrían despavoridos. Prácticamente podía inventar algo y venderlo como un hecho. ¿Quién iba a demostrarle que se equivocaba? Entonces, de repente, recibe un mensaje de uno de sus antiguos contactos. Casi parecía irrisorio, después de todo lo que había perdido. Pero sucedió de todos modos. Junior Shion lo había contactado desde un número de teléfono prepago para pedirle un favor. Prácticamente se rió de él. Después de todo lo que Junior había perdido, no estaba en posición de pedir favores. No cuando no había nada que ganar. Pero Junior había dicho algo que le llamó la atención. Él sabía dónde encontrar a Crazy Steve. Ese era un dato jugoso que cualquiera hubiera querido. Lo que significaba que era más que suficiente para que X le diera la lata a Junior. Iba a hacer falta más que eso para conseguir algo bueno, pero Corey tenía todo el poder de negociación. Tras intercambiar mensajes con Junior, llegó a su lugar habitual un poco antes de lo habitual. Faltaba, quizás, media hora para la apertura. Comprendía que no quisiera ir en horario de oficina. Con todo el calor que había tras los sucesos de la noche anterior, no tenía sentido arriesgarse. ¿Quién sabía a quién usaría la policía como chivo expiatorio para ganarse la gracia? Seguro que no sería él. Al acercarse al bar, se hizo a un lado y entró en un callejón. Avanzó unos pasos, fuera de la vista desde la calle. Ix se apoyó en la pared, sacó un cigarrillo y se lo puso en la boca. Justo donde él y Junior habían quedado. Donde él y yo habíamos acordado encontrarnos. Salté del segundo nivel de la escalera de incendios en el callejón, girando al hacerlo. Mis pies tocaron el suelo, ahora aterrizó con dificultad, sin apenas temblar mientras el sol de la tarde se filtraba por la entrada del callejón. El cigarrillo de X colgaba en su boca y tenía en la mano un encendedor que acababa de sacar del bolsillo. «Hola, hijo de puta», dije cortésmente. Sin dudarlo, me lancé hacia adelante y lo estrellé contra la pared de ladrillos que tenía detrás. Una mano le tapó la boca y la punta de Bloodmap se clavó en su garganta. Incluso con Aura protegiéndolo, estaba seguro de que lo cortaría de todos modos. Tenía Aura, poder solar y mi propia fuerza para respaldarlo. Y estaba tan enojado que lo hice. El archivo de Junior incluía algunos contactos dentro de los Speeders. Pude averiguar lo suficiente de ellos para descifrar quién era quién y convencerlos de que estuvieran donde yo quería. Después, volví rápidamente al apartamento a recoger mi equipo y me puse en posición. De no haberlo hecho así, habría tenido que ir al bar personalmente. Los acontecimientos recientes sugerían que eso sería perjudicial para mi libertad a largo plazo. Podría haberlo hecho en otros lugares, pero no en este. Por el amor de X, hubiera sido mejor no haber tenido que probarlo. Sé quién eres, gruñí. Sé para quién trabajas. Sé lo que haces. X, visiblemente seco, tragó saliva e intentó empujarse de la pared. Lo golpeé contra ella con tanta fuerza que la sacudió. No lo volvió a intentar. Sé que hay más como ustedes en esta ciudad, gruñí. Lo que significa que tengo más oportunidades que ustedes. X intentó controlar su respiración, pero me di cuenta de que estaba a punto de sufrir un ataque de pánico. ¿Sabes quién soy? Espeté. ¿Sabes a qué me dedico? Has visto mi trabajo y tuviste suerte de no estar en mi punto de mira hasta ahora. Pero tu suerte se acabó. Ahora, me vas a responder, porque sois tan buenos recopilando información. Seguro que te resultará fácil. Si no lo es, o me mientes, o intentas pedir ayuda, te cortaré el cuello y pasaré al siguiente idiota de la lista, ¿entendido? X asintió sin dudarlo un instante. Lo cual era bueno. Esto ya iba a tardar bastante. Estos capullos estaban por todas partes y lo tenían todo bajo control. Pero eso no significaba que la información se compartiera entre todos. No tenía sentido que cada capullo se enterara de los nuevos chismes que el cabrón de la ciudad se enteraba. Alguien sabía cómo organizarlo todo. Definitivamente no era Junior. Una sola oportunidad, susurré.
¿Dónde está tu jefe?